Dios le bendiga en esta mañana, le damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y bueno en gran manera. Hoy vamos a hacer el servicio de preguntas y respuestas. Entonces vamos ahora para dar comienzo a nuestras preguntas y respuestas. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te doy gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Te pido que tú nos bendigas, nos ayudes en este día y que todo lo que hagamos sea conforme a tu palabra en el nombre de Jesús. Seas tú obrando, oh Dios, en el nombre de Jesús, y que cada pregunta y cada respuesta que damos en este día, Señor, sea conforme a tu palabra y que no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, Señor, en el nombre de Jesús, sino que sea todo conforme a tu palabra en el nombre de Jesús. Te lo pedimos con acción de gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, para la gloria de tu nombre en este día. Señor, y que todo sea para edificación, consolación, exhortación y ánimo en el nombre de Jesús y también, sobre todo, para bendición y salvación. En el nombre de Cristo Jesús te lo damos. Amén y amén. Bueno, hay unas preguntas que se quedaron esta semana, entonces vamos a contestar esas preguntas iniciando con estas preguntas que fueron. ¿Una persona sin pecado en el libro de las obras puede condenarse? Están preguntando que si una persona que el libro de las obras aparece limpio, ¿podría condenarse? La respuesta es sí, sí se puede condenar porque no es suficiente que las personas les sean perdonados los pecados, sino que también conozca a Dios y conozca a Jesús para ser salvo, que conozca a Jesús conforme a las Escrituras, porque puede apelar a la sangre de Jesús y en el momento de casi de morirse dice, Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados y lo hace a través de Jesús, pero sin conocerlo bien, como dice las Escrituras, podría perderse. Porque no es suficiente, es solo suficiente que sus pecados les sean perdonados, sino nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesita haber sido convencido de pecado, de justicia y de juicio y pedir salvación para ser salvo. Cuando Jesús habla que no pasaráis esta generación sin que vieran a Jesucristo en las nubes, ¿a qué se refería? Están preguntando que cuando Jesús se refería a que no pasará esta generación, no está hablando del momento en que vivían los apóstoles. Ellos inicialmente creyeron que esa era la idea de que Jesús vendría en su tiempo, en el primer siglo. Por eso es que ellos tomaron decisiones de vender todas las cosas y repartirlas porque creían que Jesús inmediatamente vendría. Pero cuando Jesús está hablando, hay una cuestión que es que no está hablando, sino pone contextualmente está el que Israel llega a ser nación y a partir de ese momento se contaría una generación para que el Señor viniera. Entonces, Israel vuelve a ser nación en 1948 y una generación son de 70 a 80 años, dice que los más robustos, de 70 a 80 años. Entonces, sí, por eso es que creemos, nosotros estamos creyendo que Jesús viene en las nubes en este tiempo. También hay otra cita que aunque no es lo que están preguntando, sí me gustaría aclarar. La Biblia dice que después de 2 días en el Antiguo Testamento no resucitará. Y como está hablando el Señor después de 2 días de él, o sea, 2000 años, después de esos 2000 años, Él vendría por su iglesia. Entonces, estamos a la víspera del arrebatamiento y yo creo que debemos estar preparados y listos para cualquier momento irnos, porque el Señor ya viene. Aquí dice otro. Pastor, es decir que el Señor está en el milenio con los que han recibido la marca. Si es así, ¿cuál es el objetivo? Que el Señor esté con ellos los 1000 años. Están preguntando que si Jesús va a reinar sobre
las personas que han estado marcadas. De hecho que sí, porque es la cuarta población mundial, o creo que dos, la mitad de la población mundial, o un poquito menos, va a estar ya marcado en la mano derecha, o con el nombre de la bestia, o el número, o la marca de la bestia ya están marcados. De hecho, por eso Isaías dice que cuando esté en el reinado milenial de Cristo, un niño será de 100 años, será niño, pero un adulto de 100 años ya será maldito, porque ya está marcado, ya no tiene opción. Pero es que los hijos de ellos, de toda esa cantidad de gente que sobrevivieron a la tribulación y a la gran tribulación, van a procrear hijos. Entonces, sobre esos también va a reinar Cristo. Pastor, nosotros vamos a participar de la primera resurrección y dice, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán en los 1000 años. Que sean nosotros, o sea que nosotros vamos a estar allí con el Señor en el milenio. La iglesia de Cristo, la pregunta es que si nosotros vamos a reinar con Cristo en el milenio. No, nosotros no vamos a estar reinando con Cristo en el milenio. Los que van a estar reinando con Cristo en el milenio son, recuerdan los 144.000 sellados de los judíos sellados por el Espíritu Santo. Esos 144.000 están reinando con Cristo, y también todos los que mueran decapitados estarán reinando con Cristo en el milenio. Nosotros no haremos, no tendremos parte en ese reinado de los 1000 años, sino nosotros sí reinaremos con Cristo, pero en el nuevo cielo y en la nueva tierra, después del juicio del gran trono blanco. Entonces, creo que había otra pregunta ahí mismo que estaba. Dice, o sea que nosotros vamos a estar allí, no, pastor, vamos a participar de la primera resurrección. Para hablar de la primera resurrección, la Biblia en el libro de Corintios habla de tres etapas de la primera resurrección, que es primero las primicias o sea, el primer lugar Cristo, que Dios lo resucitó de los muertos. Segundo, las primicias que son para Dios, que son los de la iglesia. Y tercero, los que son de Cristo en su venida, o sea, los decapitados que Dios resucita para estar reinando con Cristo. O sea que esa primera resurrección tiene tres etapas. Primero el Señor Jesucristo, luego la resurrección de los muertos, de los que creemos en el Señor, de la iglesia antes del arrebatamiento, y la resurrección de los decapitados antes de la segunda venida del Señor. Eso es lo que la Biblia llama la primera resurrección. Pastor, ¿cuánto debe ser la ganancia cuando uno vende un producto? Eh, bueno, esta es una pregunta ya aunque no preguntó directamente los diezmos y las ofrendas, pero yo quiero hacer una aclaración en este momento. No es para contender, espero que las respuestas los hallamos en la Biblia, y no es para contender ni nada de eso. Si debemos ser esa la palabra, y que ella sea la que nos hable sobre el asunto, porque este punto es muy controversial para muchas personas y es piedra de tropiezo para las personas, pero si me preguntan sobre el tema, yo debo responder conforme a las escrituras. No es lo que yo simplemente creo, debe ser lo que la Biblia dice sobre ese aspecto. Aunque no es muy exacta la pregunta que están diciendo, si una persona, por ejemplo, se gana 100,000 pesos en un negocio, se gana 100,000 pesos, aunque la venta ha sido de 1 millón, pero se ganó 100. Pues la idea, si es hablando de ser exactamente del diezmo, debe dar el 10%, o sea, 10,000 pesos. Si esa es la pregunta. No, esa pregunta nomás es si yo vendo un producto, ¿cuánto yo puedo ganarle más sin estar haciendo usura o ese tipo de cosas? Ah, ya.
Bueno, yo estaba confundiendo aquí por la forma que hicieron la pregunta. Una persona, eso es muy relativo cuánto debe subirle al costo, porque pues, hay que hacer un poquito de contabilidad de costos para dar esta respuesta. Por ejemplo, yo compro este reloj, digamos, en 50.000 pesos. Creo que eso es lo que vale más o menos 50.000 pesos. Podría valer este reloj. Entonces, yo no lo puedo vender en lo mismo, necesito ganarle. Y la Biblia aprueba que sea el 20%, o sea, si yo lo podría vender en 60.000 pesos como mínimo, siempre y cuando yo lo coja aquí y lo venda aquí, serían 60.000 pesos, según lo que estamos hablando. Pero si es en un negocio y paga arriendo, paga servicios, paga eso, tiene que paga empleados, pues ya los costos se van a subir y usted tiene que vender el artículo más caro. Pero es debido al entorno que la persona tiene. Así debe ser. Por ejemplo, las personas en el sur compran un vestido de esos chinos y lo pueden vender en 35, en 40. Y porque pagan un local y es justo y están ganando, digamos, el 20% libre de gastos, el 20%. Pero si usted compra ese mismo vestido en una parte del norte, lo que le han cambiado la etiqueta, pero es el mismo vestido exactamente en el norte, ya pueden cobrar no 30.000 pesos, 40.000 pesos, sino 120, 150.000 pesos y no están robando porque ellos pagan más caro. Si es en un centro comercial, también se van a subir los costos. Por los mismos gastos que hay, se suben los costos. Entonces es muy relativo decirle exactamente cuánto tiene que ganar la persona. Lo mínimo, mínimo tiene que ganarle el 20% a un producto, generalmente. Aquí, buenos días a todos, buenos días, pastor. La pregunta que me quedó pendiente antes era en Apocalipsis 26. Ve- Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él en los 1000 años. Es el milenio. Nosotros, al ser la primera resurrección, vamos a estar. No, por eso estoy diciendo que la primera resurrección es en 3 etapas, pero no todos, cuando se habla de la primera resurrección me gustaría, no recuerdo la cita exacta, pero voy a tratar de buscarla, donde es que habla de la primera resurrección en 3 etapas. Voy a tratar es en Corintios, pero no recuerdo exactamente la cita, donde se habla de esas 3 resurrecciones. Voy a ver si lo encontramos. Sé que está en capítulo 15 de Primera de los Corintios, habla de eso. En el, en el capítulo 15, versículo 23 dice, pero cada uno a su debido orden, hablando de la primera resurrección. Cristo, coma, las primicias que son la iglesia, y punto y coma, los que son de Cristo en su venida. O sea que está hablando de 3 eventos diferentes. El primero de los resucitados, que Jesús es el primero, el primogénito de los muertos, que Dios resucitó de los muertos. Luego sigue
en la iglesia de Cristo en el arrebatamiento, y luego siguen los judíos decapitados antes del milenio. Por eso es que habla de tres etapas. Es la primera resurrección, pero en tres etapas diferentes, en tres tiempos diferentes. Ya la segunda resurrección sí es el día de juicio de final para todas las personas en el mundo. Todos tenemos que resucitar. Pero bienaventurados que tienen parte en la primera resurrección. Ya Cristo, el primero, luego la iglesia y luego los decapitados. Según el capítulo 20 de Apocalipsis, dice que ellos, que esas personas, no te, voy a, para que lo tengamos bien claro. Dice aquí en el capítulo 4, 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, o sea, de juzgar en el milenio. Dice, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron, o sea, Dios los resucitó y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando específicamente de estas personas que se sentaron a juzgar y son los decapitados. No somos nosotros. Listo. Buen día, pastor. Dios les bendiga a todos. Pregunta: ¿a qué se refiere con el tiempo de la restauración de todas las cosas? ¿Y a quién de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de las cosas y que habla Dios por boca de los santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos? Hechos 3:21. Bueno, creo que es mejor leer. Vamos a leerlo porque es que a veces el contexto es el que nos dice exactamente a qué se refiere. Pero creo que está hablando de la venida del Señor Jesucristo, o sea, de venida de Jesús, cuando, aunque no se han restaurado todas las cosas todavía, pero a su debido tiempo. ¿3 qué? 23. 3:21. Dice 3:21, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado, o sea que a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas, restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada al pueblo. Y todos los profetas desde Samuel hasta en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y el pacto de Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesús, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí está hablando de la restauración de todas las cosas, aunque no se han hecho totalmente, pero ya al venir Jesús, Jesús vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Entonces es necesario que las personas, o sea que cuando Jesús vino y pagó y llevó el castigo de nuestros pecados, entonces se puede empezar a hablar de ese asunto, que es el tiempo en que Jesús vino. Pero el cumplimiento máximo o pleno es cuando nuestro cuerpo sea redimido, porque lo único que no queda de nosotros que no ha sido redimido es el cuerpo. Pero cuando vengamos en la resurrección, nuestro cuerpo será redimido y seremos semejantes al Señor, a Jesús. No al Señor Jesús, sino a Jesús. Entonces está hablando de que cuando vino Jesús se cumplieron las escrituras
y que en el futuro, en la presencia del Señor, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, ya, no, ya será restaurado todo lo que Jesús ganó para nosotros completamente. Buenos días, Dios les bendiga. Pastor, citas o cita bíblica donde nos diga que se escriben las intenciones y las consecuencias de cada pecado. No recuerdo la cita, hermano, pero creo que dice que Dios juzgará de acuerdo a los secretos de todos los hombres. O sea que Dios juzgará toda obra, todos los secretos de los hombres serán puestos en inminencia, o sea que se darán a luz. No habrá nada que se oculte el día de juicio. Y también la Biblia dice que, por eso es que dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después del juicio, porque nosotros, por ejemplo, nosotros morimos, pero nuestras obras continúan, para bien o para mal continúan. Por ejemplo, Charles Darwin escribía el libro de la evolución de las especies. Cuando él escribe ese libro, ha llegado hasta nuestros días y él hace mucho tiempo que murió. Y ese libro sigue afectando a la sociedad y la gente cree en lo que él dijo acerca de la evolución y que descendíamos del mico, entonces, o del mono. Entonces, en las personas al creer eso, él tiene que darle cuenta a Dios de todas las personas que se perdieron. Por eso es que el juicio se hace al final. Por eso es que en ese libro se escribe todo eso. Por ejemplo, el pecado de Adán, toda se veía en el libro de Adán, se sigue escribiendo todo lo que, las consecuencias del pecado de Adán. Y por eso un día Dios, si Adán, no, lo más posible es que se perdió, tendrá que darle cuenta a Dios por su desobediencia. Pero si hay citas, no sé si Laurita está ahí, ella es una buena para buscar, dice que Dios juzgará los secretos de todos los hombres y las intenciones serán manifiestas. Entonces, sería bueno. ¿Y otra pregunta? Dice, ¿una persona se puede perder por no dar los diezmos? Mm, es una pregunta que toca estudiarla muy bien para decir que sí, aunque, aunque la palabra de Dios dice que es un robo, si uno no da los diezmos es robar a Dios, a eso dice en Malaquías. Así dice la Biblia y los ladrones no entran en el reino de los cielos. Entonces podríamos que concluir que sí, por lo que dice Malaquías. ¿Qué es la mayordomía? La mayordomía es, bueno, es como ser administrador de empresas. Dios nos ha dado todo para administrar, todo es de Dios, todo, absolutamente todo es de Dios. Nosotros somos de Dios también, porque Él nos creó. El único dueño de todo lo creado es Dios, y entonces, pero Él nos dio a nosotros, cuando Dios creó al hombre, lo puso como mayordomo o administrador de todo lo que Dios ha hecho, por eso lo puso sobre todas las cosas. En uno de los salmos dice que es el hombre para que le haya expuesto sobre todas las cosas. Dios nos nombró como administradores de todo lo que Él ha hecho. Pero un mayordomo o un administrador tiene que rendirle cuentas a Dios. Eso es el asunto. Entonces, sí somos administradores de todo lo que Dios nos dio. Del conocimiento, de los bienes, de la sabiduría, aún de nuestra propia vida y aún de nuestra propia lengua tendremos que darle cuenta a Dios. Por eso dice que Dios juzgará a las personas por toda palabra ociosa que hablemos de ella, también tendremos que darle cuenta a Dios. Yo creo que el mayor bien que Dios nos dio fue la lengua. Con la lengua podemos pedirle a Dios y podemos orar y también podemos bendecir o maldecir con nuestra lengua. Por eso creo que la lengua es el mayor bien que Dios nos ha dado para administrar. ¿Qué es reconocer que las finanzas son de Dios? Bueno, la Biblia dice que el Señor dice, mío es el oro, mío es la plata. Él se declara como el dueño absoluto de todas las cosas. Y la Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos. Entonces,
Cuando nosotros reconocemos que somos solo administradores, debemos darle una parte de las ganancias al dueño. Entonces, por eso es que Dios espera que nosotros demos el diezmo. Hay una parábola que Jesús dijo, cuando dice que plantó una viña y entonces y cavó un lago, hizo una torre y le puso cerca y plantó, o sea, hizo un viñedo bien grande, pero se lo dio a administrar a, a unos labradores. Y dice que al tiempo mandó a los siervos para que le dieran su parte de los frutos. Y dice que algunos los hirieron y a otros los mataron y a otros los enviaron con las manos vacías, pero no dieron. Entonces dice que enviaría a su hijo para recibir y dice que tendrán respeto a mi hijo, pero no fue así. También no cogieron ni lo mataron. Hablando de Israel, que Dios les dio la tierra de posesión, pero ellos nunca le dieron a Dios la parte que decía de los diezmos y las ofrendas, no se la dieron a Dios, pero él decía que lo habían robado. ¿Qué se debe diezmar en los tiempos de hoy? O sea, durante esta cuarentena. ¿Cómo ¿Qué? diezmamos en esta cuarentena? Bueno, yo creo que todo lo que Dios dice, voy a leerles la primera vez que se menciona en la Biblia acerca del diezmo y la ofrenda. Ahí creo que nos da un pequeño ejemplo de lo no era por la ley, el diezmo nació antes de la ley, o sea que eso Dios lo estableció, parece que antes de la ley, y dice aquí, bueno, vamos a ver dónde es que está. Aquí está. Dice, cuando volvías de la rota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Note que dice que le dio los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham y le dijo, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. O sea que aquí él diezmaba hasta de un hilo, un cordón de un zapato, una correa del calzado. Entonces aquí nos enseña que había Abraham empezó sin haber existido la ley. La ley vino 400 años después y él separó de todo lo que Dios le dio la 10ª parte para entregárselo a Melquisedec. Entonces, en el Nuevo Testamento también Jesús dijo que diezmaban el ajenjo, el comino y todas estas cosas, pero también debían brindar o diezmar amor, o sea, dar amor. Entonces, no solamente en esta cuarentena, de lo que uno poco o mucho que reciba, pues debemos seguir diezmando. ¿En qué parte de la Biblia estaría lo del 20%? No, yo alguna vez dije que la ofrenda y el diezmo. No, no, esto es de las ganancias. ¿De las ganancias? No, no. Eso es la ley, es la que dice más o menos del 20%. Aunque también tengo una cita para eso. Cuando después de los israelitas en Egipto,
él estableció cuando hubo la hambruna y todo esto, siendo siendo faraón rey de Egipto y de la tierra y de todo que se asemejaba a Dios porque todo era del faraón. Ellos, por la ley de guiando Dios, o sea, Dios guió a José a que ellos debían traer un quinto, o sea que de estos debían darle un quinto, o sea que es algo que las personas, en el caso de, no era ganancias, no era la ganancia, pero era lo que el faraón esperaba que la gente le diera, era un quinto, o sea, el 20% de la producción se la dieran al faraón. Entonces, de ahí podemos deducir que es algo justo que se le dé o sea, que uno pueda ganar el 20% de, en las ganancias. O sea, porque nosotros cuando éramos niños nos daban el 20% de, si compramos 1.000 pesos de pan, nos daban 1.200 pesos de pan, aunque eran 100 pesos, o sea, eran 120 pesos, ¿no? Porque hoy podría ser de, uno compraba 1.000 pesos de pan y le daban el 20%, es más o menos así. Y así también lo daban para que las tiendas lo vendieran. Las tiendas si no lo vendían así, pero las panerías sí le daban a uno el 20% y podía uno vender a 200 pesos cada pan y le quedaría el 20%, el pan que le daban de más lo podría vender en los 200 o los 20 pesos que eran en ese tiempo. Entonces siempre uno compra, nos dice uno no compra pan para vender pan, sino siempre tiene que ganarle algo porque de eso subsiste las personas. Pastor, ¿por qué los hijos de Israel mataron a Balaam? Bueno, ahí dice, ellos, es que Balaán es un mal ejemplo. Era un profeta, según eso era un profeta que consultaba a Dios. Pero cuando Dios le dijo que no fuera, la codicia lo llenó, lo cegó por la codicia. Y aunque Dios le dijo inicialmente que no fuera, entonces él insistió en porque le aumentaban los regalos y los dones. Y entonces él quiso ir y entonces Dios quiso impedírselo, aunque él ya le había dicho que no, pero quiso impedírselo, pero aún persistió en ir. Entonces cuando llegó allá, aunque no pudo maldecir al pueblo, la Biblia dice que él le dijo al rey de Moab que enviara mujeres para que ellos fornicaran y así si Dios se apartaba del pueblo, ellos podían causarle daño a los israelitas y él le ayudó en eso y por eso es que más tarde le cayó, o sea, los israelitas le dieron muerte porque él fue el que aconsejó al rey de Balac para que fornicaran a los israelitas. Por eso después lo mataron. Según la Biblia, ¿qué es el dinero? El dinero dice que es la raíz de todos los males. El amor al dinero dice que es la raíz de todos los males. El dinero es el único contendiente contra Dios. Porque dice que nadie puede servir a dos señores. Al amor, a las riquezas o a Dios. Entonces, eso es el dinero o las posesiones o los bienes o las riquezas son el único contendiente más poderoso para que la gente no sirva a Dios, que sirve de tropiezo para que la gente no invoque el nombre del Señor. Y vuelven a preguntar, si un nacido de nuevo no está diezmando y ofrendando, ¿se puede perder? Eh, yo creo que si una persona, pues hay personas que no diezman porque no ganan nada. Por ejemplo, una ama de casa hay veces no puede diezmar porque no está ganando nada. Entonces, si no gana nada, pues no diezma. Y no por el que no diezme, si no gano nada, pues no. A las mujeres generalmente trabajan en la casa y no les pagan un sueldo. Entonces, de hecho, las mujeres generalmente no diezman. No siempre, ¿no? Las amas de casa no diezman o pueden diezmar muy poquito pero, pero no porque no diezme en un momento dado, porque si no está ganando un sueldo, no tiene ninguna entrada, pues no puede diezmar, no por eso se va a perder.
pero si tiene si está ganando, pues así sea poquito, debe dar su diezmo o su ofrenda. ¿La bendición depende de dar o no dar los diezmos? Yo creo que, bueno, es que si nosotros la pensamos de esa manera, pues eh, Dios, hay gente que no diezma y Dios la bendice. Primero porque lo hace con fe y no está sujeta a ese asunto. Hay gente que es próspera. Dice que hay 4 cosas que la gente hace que son muy prósperas. Hicieron un estudio, en una revista salió 4 cosas que las personas hacen, de los más ricos del mundo los entrevistaron y 4 cosas concedían ellos en, para ser prósperos. Y una de las cosas que ellos decían es que gana todo lo que puedas, ¿sí? Gana todo lo que puedas sin hacerle daño al prójimo y a la naturaleza. El segundo cosa que ellos decían es que eh, eh, ahorra todo lo que puedas sin ser tacaño. Y la tercera cosa que ellos decían es que invierte en los que te hacen rico. O sea justo, páguele lo que es justo a los trabajadores. Y el último dice, sea legal, o sea, dé a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si usted quiere ser, esas son normas bíblicas, que usted si quiere ser próspero tiene que hacer esas cosas, que son las, como para poder empezar a prosperar. Son 4 normas o leyes que estas personas consideran y que se ajustan a la Biblia. Entonces, haga eso y será próspera. No sé si le puedo ayudar a responder eso, pero porque hay veces nosotros nos entramamos de hecho, por los malos testimonios que hoy se están dando con los pastores acerca de eso, que es un tema bien controversial, entonces las personas sirven de piedra de tropiezo cuando uno habla de diezmos y ofrendas, pero es bíblico hacerlo. Aunque no me han preguntado por qué debemos hacerlo y sería bueno revisar la historia, de los diezmos. ¿Cuál es la diferencia entre el temor a Dios y el miedo a Dios? El temor a Dios es respeto. Cuando uno guarda sus mandamientos, más que el temor a Dios, porque uno ama a Dios y no quiere ofenderle con lo que hace. Y el miedo es por el temor al castigo, o sea, de que lo echen al infierno. Pero yo entiendo que debemos es amar a Dios sobre todas las cosas y debemos tener temor a Dios, no porque nos va a castigar, sino porque lo amamos y le obedecemos. Pero debe ser, como siempre, ha sido voluntario la persona, si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, porque tiene poder de elección. Buenos días, pastor. Respecto a la música, ¿solo debemos oír canciones o música cristiana? Es sobre la música. Eso es muy difícil en decirle que debe escuchar la música, o que escuche o que no escuche, porque no toda la música cristiana es de Dios, aunque parece contradictorio. Hay gente que escucha la música cristiana, pero hay muchas canciones que no le agradan a Dios, no solamente por el ritmo, también por la letra, porque no es conforme a las escrituras y que no trae edificación. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y debe preguntarle a Dios, Señor, yo quiero que tú me enseñes y me guíes si esta música que yo oigo te agrada o no te agrada. Hay canciones que a mí no me gustan mucho. Un día unos hermanos estaban en la iglesia y querían cantar una canción o un himno y me preguntaron a mí que lo escuchara para si yo estaba de acuerdo y yo le dije que cuando yo lo oí le dije que no, porque para mí era una canción de despecho y más que esa canción de despecho era
Era como si Jesús nos hubiera dicho y, y nos estuviera reclamando y echando en cara lo que Él hizo por nosotros. Y yo sé que Jesús nunca hubiera hecho con nosotros, nunca, si en vida no lo hizo, menos ahora en el tiempo, en este tiempo, pero era como una queja de Jesús, y yo creo que Jesús no nos hubiera hecho en cara el cuánto nos amaba. Y otra cosa, que era cantado por una mujer, no ni siquiera por un hombre, sino también por una mujer, y en boca de pusieron todas esas palabras en boca del Señor, lo cual no es correcto. Laura aquí le responde que para los secretos de los hombres que está en Romanos 2:16. En Romanos 2:16 es que dice que Dios juzgará los secretos de los hombres en Romanos 2:16, que fue una de las primeras preguntas que me preguntaron la cita. Generalmente yo no sé qué dice la Biblia, pero no me acuerdo de la cita, pero yo sí sé qué dice, con la ayuda de Dios, y el Espíritu Santo me sopla, pero no, por eso es que la tarea de ustedes es buscar y corroborar que lo que yo estoy diciendo es conforme a las Escrituras. Pastor, cuando Jesús dijo tengo sed, ¿fue por qué? Bueno, me da causa un poquito de risa esa pregunta, porque tenía sed, ¿no? Pero, aunque suena chistoso y todo eso, sí, era que Jesús sí realmente tenía sed. Pero más adelante dice, para que se cumpliera las Escrituras. Entonces, porque había una escritura que te decía que en mi sed me dieron a beber vinagre. Y él, entonces, para que se cumpliera esa escritura, no solamente porque Jesús sí realmente tenía sed, porque dice que la lengua se le pegó a su paladar de la sed en un momento dado, y, y cuando dijo tengo sed, era para que se cumpliera esa escritura de que le dieran a beber vinagre con hiel, para que la escritura se cumpliese. Por eso es que Jesús dijo eso. No era que tenía que decir tengo sed, sino para que hacer que esa escritura se cumpliese. Jesús dijo tengo sed, para que le dieran a beber y así se cumplieran las escrituras. Por eso es. En Malaquías dice, malditos sois con maldición porque la nación toda me habéis robado. ¿Esto aplica para nosotros o solo para los israelitas? La verdad es que pues según los estudiosos, los que saben de hebreo, dice que hay una palabra que llama Adama, que es toda la tierra, o todos los hombres, o toda la humanidad. En ese versículo dice, me ha robado, no solamente, aunque en Malaquías le habla a los judíos, pero le dicen, todos vosotros, toda la humanidad me ha robado. Y entonces preguntan, ¿en qué le hemos robado? Dicen, vuestras ofrendas y vuestros diezmos. Entonces, si somos solo administradores, como Dios nos dice, debemos darle la parte que le corresponde al dueño, ya que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos, y si Él es el dueño, pues debe recibir al menos una parte de eso que nos ha dado al ministrar. Recuerde que no solamente es la historia de los talentos, que a uno le dio 2, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Entonces, cuando vino su Señor les pidió cuentas. Así es, Dios nos va a pedir cuentas. Por eso es que tenemos que ser fieles y buenos administradores de lo que Dios nos dio. Pastor, las iglesias Filadelfia y Esmima en nuestra época son demoníacas. No, pues es que eso ya me, me mete en problemas, porque no es la iglesia o la misión Filadelfia o Esmirna, no son tipos de iglesia, aclaro, no es los que tienen el nombre de Filadelfia o de Esmirna o de Pérgamo, no es eso, es que tienen unas características, sí, específicas allí en Apocalipsis, pero no es la misión Filadelfia, no podemos decir eso, o que se llamen pues nadie le pondría a su iglesia en la iglesia de la Odisea, ¿no? Pero es la que predomina en este tiempo. Aunque hay excepciones. Yo escribí
eh, una vez leí una iglesia donde decía que era el redil de los lobos. Entonces me pareció curioso el nombre de por qué el redil de lobos, y era una iglesia supuestamente cristiana. Pero el nombre no significa que pertenezca a ese tipo de iglesia. Puede tener la iglesia, el tipo iglesia Filadelfia, y ser de tipo de la iglesia La Odisea. Entonces no se puede justificar por el nombre de alguna iglesia o no. ¿Es de Dios juzgar los secretos? Sí, juzgar los secretos sí le pertenece a Dios. Y todos los secretos van a sacar a la luz, a un día a la luz sacarán todos los secretos de los hombres, excepto si no se han arrepentido. Si es en el día del tribunal de Cristo, pues Dios dice que se olvidará de todo esto y ya nos recompensará. Es un juicio para recompensa, no para condenación. Pero en el caso de los que se pierden, sí, hasta los pensamientos que las personas tuvieron, van a salir a la luz, todos los secretos, las intenciones y todo va a salir ese día. Se les va a mostrar por qué se perdieron. Pastor, una pregunta. Si en el contrato de trabajo dice que no se puede hablar de Dios o de religión, ya que sería adoctrinamiento, ¿sería pecado hablar o más bien sería pecado no hablar? No, pues si a uno lo contratan, yo siempre he dicho que si a uno lo contratan para trabajar, debe trabajar. Hay un hermano en la iglesia que un día yo le dije, mire, si a usted lo trabajan para producir, produzca. Si lo contratan para trabajar, para enseñar, enseñe. Pero debe hacer uso del tiempo en para lo que se le contrató. Pero usted no hable en el trabajo del Señor, pero de ejemplo, no haga maña, ¿sí? Haga las cosas bien. Eso va a hablar más que si usted estuviera contándole a la gente diciéndole que usted es cristiano o hablar del Señor. Su testimonio es de mucho valor en medio de las circunstancias. Si usted es un buen empleado, es un buen trabajador, es una persona íntegra, es una persona recta, nunca dice groserías y es de buen testimonio, pues eso está hablando. Yo les voy a contar, no es del trabajo, pero es de mi mamá. Mi mamá casi nunca le hablaba a la gente del Señor, nunca. Y ella era cristiana, duró siendo cristiana más o menos 80 años. Conoció al Señor cuando no tenía 13. Pero ella nunca le decía a la gente que era cristiana, ella no le decía. Pero su vida, su testimonio, y la mayoría de todos los vecinos o todas las personas que la conocían a ella, llegaban a conocer del Señor por su testimonio. Aún no les hablaba, pero su testimonio hablaba más que las palabras. Hay veces hablamos mucho y nuestro testimonio es poco. Entonces, que el testimonio sea coherente con lo que vamos a hablar. Pero si lo contrataron para trabajar, hable en el trabajo. Si está prohibido hacerlo, no lo haga. Haga caso. Pero hable con su vida, con su testimonio. A mí me pasó una vez una cosa curiosa cuando estaba en misión en la selva. Una señora me dijo, que era de una droguería, me dijo, yo quiero ser su amigo, pero no me hable de Dios. Y yo le dije, bueno, y yo llegaba ahí y me daba tinta, hablamos de muchas cosas. Eh, Cuando llegaba ahí, ella no era cristiana. Y un día me dijo, mire, usted no le habla a uno de Dios, pero su vida le habla a uno de Dios. Debe ser así, que el testimonio y el ejemplo hablen más que nuestras palabras en el caso de esta pregunta que la hermana me hace. Buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Mi pregunta es, ¿recomienda usted practicar el diezmo en este tiempo? Bíblicamente sí el diezmo está vigente, pero debemos hacerlo más por amor que por cualquier otra cosa. Según la palabra de Dios, eh, pues aunque dice que con mansedumbre debemos responder a las preguntas, ¿no? En el libro de los Hebreos, yo creo que nos vale
la pena que es del Nuevo Testamento. Allí en el libro de los Hebreos me encuentro una cosa que es muy valiosa, hablando en el libro de los Hebreos se habla de Jesús. Entonces dice, mire, empieza el libro de los Hebreos, me parece muy curioso que él empieza a hablar. En el primer capítulo nos empieza a hablar que Jesús es superior a los ángeles. En el primer capítulo dice que Jesús era superior, o bueno, inicialmente inferior, pero después fue ascendido a los cielos y se hizo Señor y era superior a los ángeles. Luego nos habla en el segundo capítulo dice que nos habla de Jesús respecto a Moisés y dice que Jesús era superior a Moisés. Luego nos habla de Josué y nos dice que el reposo que le dio Josué no era el verdadero reposo, pero Jesús nos da el verdadero reposo. Luego nos habla más adelante, o sea, pone a hacer las comparaciones de todo esto. Luego dice, nos presenta a Jesús como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y presenta a Aarón como el sacerdocio levítico. Pero nos dice que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahí dice que empieza a hablar de que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, y el que tenía las promesas era Abraham, no era Melquisedec, sino era Abraham, pero Abraham reconoció la autoridad y que fue el primer sacerdote instituido por Dios fue Melquisedec, y él reconoce y al cual Abraham presenta los diezmos de todo. Y le dice una cosa muy curiosa, ahí en el libro lo presenta de esta manera, y dice que, voy a ver si lo encuentro acá, yo lo he leído, pero dice aquí, vamos a ver si entonces que lo dice. Y no lo encuentro. Bueno, dice que aún Aarón, que era el recibía los diezmos, habían un orden. Aarón recibía, que era el sumo sacerdote, recibía de los levitas los diezmos, y los levitas los recibían de los israelitas. O sea que había un orden. El diezmo de los diezmos, habla del diezmo de los diezmos, serían para el sacerdote. O sea, de todos los que los levitas recogían debían sacar el diezmo para dárselo a Aarón y a la familia de Aarón. Entonces, aquí él dice que si aún Aarón pagó estando en los lomos de Abraham y los levitas pagaron el diezmo a Melquisedec estando en los lomos de Abraham, entonces a él debemos presentar, o sea que nosotros debemos reconocer a Jesús, el sacerdote según el orden el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, debemos reconocer a Jesús porque ese es de ese orden, y al cual a los levitas y los israelitas y ahora mismo dio los diezmos. O sea que ahí está mostrando que debemos dar los diezmos reconociendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Más que por obligación debemos porque lo amamos. Entonces debemos dar ese diezmo porque lo amamos y debemos hacerlo con fe para que sea agradable delante de Dios. No encontré aquí. Pastor, si uno da los diezmos y primicias y ofrendas, ¿los puede dar juntos o es mejor darlos por separado? No hay problema. Preguntan que si uno puede dar las ofrendas, los diezmos y las primicias juntos. Sí lo puede hacer. Lo que pasa es que debes saber que las primicias son para el sacerdote, ¿no? En el tiempo antiguo y aún los católicos,
cuando nacían los pollitos traían su gallinita o su pollito al sacerdote católico. Esa era una costumbre que se hacía antes. Cuando yo era niño, uno veía a las personas llevándole al sacerdote católico las primicias del fruto de la tierra y también de los animales, y aún dinero le aportaban a los sacerdotes, porque para ellos eran las primicias. También inicialmente los diezmos se daban era para el mantenimiento de los levitas, y a excepción del tercer año, que según la palabra de Dios dice que todas las ofrendas y los diezmos se debían llevar al templo, al lugar que Dios eligiera. Pero excepto el tercer año, cuando al final del año también se debía separar los diezmos y dejarlos en las ciudades donde ellos vivían, para que los levitas, como todos los levitas están distribuidos por todo Israel, para que los levitas pudieran llegar a tener acceso a esos diezmos y a esas ofrendas. Los recogían en un lugar que lo llamaban el alfolí, que era una bodega grande, y también tenían corrales para los animales y todo esto. Y la gente llevaba, a final de cada 3 años, llevaban esas ofrendas allí para que los levitas, las viudas y los huérfanos pudieran también comer. No solamente los levitas, sino los huérfanos y las viudas pudieran también echar mano de ese diezmo. Pero ese en ese momento era así. Pero hoy tenemos nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, al cual podemos traer también los diezmos y las ofrendas. Las ofrendas también dice que debe ser de acuerdo a como Dios le haya prosperado a cada uno. El diezmo sí es la 10ª parte, puedo llamar diezmo. Pastor, ¿qué se hace con los diezmos en la iglesia? Es muy buena pregunta, porque a veces la gente cree que nosotros, aunque nosotros no lo estamos haciendo bíblicamente, aclaro, porque los diezmos siempre debían ser dados al pastor, y eso es bíblico. No estoy defendiendo, sino que yo pertenezco a una, se llama Asamblea de Dios, soy miembro del Concilio de las Asambleas de Dios como pastor, y como institución siempre se ha hecho que los diezmos y las ofrendas sean dadas para el mantenimiento de la misma iglesia. Por ejemplo, en la iglesia nosotros tenemos gracias a Dios no pagamos arriendo, pero sí pagamos impuestos, pagamos servicios, pagamos empleados, también ayudamos a personas. Por ejemplo, tenemos hermanitas que reciben una ofrenda mensual porque son ancianas y están desamparadas. La iglesia hace eso con estas personas. Y así ayudamos a las personas que necesitan, van gente, y de los diezmos y las ofrendas hay veces se le ayuda, no siempre se le ayuda a las personas de afuera, pero más que todo a los hermanos cuando lo necesitan se da esas ayudas. Cuando se ve que hay una necesidad, tratamos de suplir esas necesidades, hacemos lo que dice la Biblia, de dar al necesitado. Entonces, eso sí, y también de eso me dan a mí una ayuda. Entonces, pero es para pagar todo eso. También de eso se compran los artículos para el aseo de la iglesia, el mantenimiento, el papel higiénico, el jabón, todo eso sale de ahí. Fuera de pagar todos los servicios, internet, luz, gas, todo esto se paga de los diezmos y las ofrendas. Bueno, Juan David dice que no es una pregunta, sino un testimonio. Dice que en esta cuarentena ya terminó de leer la Biblia, que la terminó de leer el día de ayer, y que está muy contento por eso. Y Laura dice que en la primera de Timoteo 6:10 está lo de el amor al dinero. Sí, en 1 Timoteo 6:10 dice Timoteo que es la raíz de todos los males, ¿no? El amor al dinero. Es una manera de mostrar, para poder predicar el Evangelio. Claro que no me han preguntado, pero les voy a contar.
Jesús, el ministerio de Jesús, como las ofrendas y los diezmos se llevaban al templo en el tiempo de Jesús, a Jesús dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, que muchas personas contribuían o mujeres contribuían para el ministerio de Jesús con sus dineros, o sea, eran aportes voluntarios de las personas. Dice aquí que Jesús manejaba también platica, o sea que era dado por las personas. Dice aquí, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y la nota, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres le servían de sus bienes. O sea que a Jesús por eso necesitó un tesorero para que manejara la tesorería en el tiempo de Jesús, y nombró a Judas. Y Judas lo que hacía era esta parte para Jesús, esta parte para los pobres y esta parte para mí. Hacía un buen negocio Judas. Pero dice que muchas mujeres le servían de los bienes, o sea que aportaban fuera del diezmo y las ofrendas. Muchas personas ayudaban a Jesús y mantuvieron el ministerio de Jesús. Eso también se podría hacer hoy. Las últimas dos preguntas y ya no nos alcanza más el tiempo. Pastor, si doy mis diezmos a las personas que necesiten, ¿puede ser una forma de diezmar? Dice, pregunta si yo le doy el diezmo a una persona que necesite, ¿es diezmar? No, bíblicamente no está establecido así. Noten que son cosas muy puntuales en la Biblia acerca del diezmo, sino que como este tema es muy controversial, pero en el Antiguo Testamento les voy a decir cómo hacían en cuanto a los animales. Todos los años pasaba, o sea, se hacía cuenta de los animales. Entonces, los hacían pasar por una parte estrecha, y con una tinta roja iban contando en caso de los animales, sean bueyes o sean vacas o ovejas o cabras. Entonces la persona iba contando una y tenía un tarrito con una mancha roja, y entonces iba contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y a la 10 le ponían una marca en la cabeza roja, según dicen, porque no, yo no lo vi, pero decía así. Entonces lo hacían pasar, lo llamaban pasar de la vara. Entonces esa ovejita, o sea macho, hembra, estuviera enferma o sana, no importaba. Esa décima que se contaba, después las ponían aparte. No importaba si estaba enferma, si era gorda o flaca, no importaba el estado de la oveja. No se podía cambiar, o sea, no, ay, yo le cambio esta ovejita porque está enfermita. No, esa ovejita era del diezmo y era sagrada, no se podía cambiar por otra. Así dice la Biblia. Estuviera enferma o no, no era escoger lo mejor, sino que cuando pasaba a la vara y así estuviera enferma, esa era parte del diezmo, que era diferente. Entonces cada vez pasaban todos los animales y después todas las que tenían la marquita roja las separaban, y eso era lo que llevaban al templo de Jerusalén. O sea, en caso de que fuera demasiada la distancia o vivían en otro país, porque ellos también en otros países también podían llegar a vivir, pero también apartaban el diezmo. Entonces podían venderlo allá, y cuando llegaban aquí podían comprar lo que quisieran y traerlo al templo. No era para ayudar a las personas, sino para alimentar y sostener el ministerio de los levitas, y los levitas a su mismo sacaban el tiempo para sostener al sacerdote. Pero era así, no era que yo quiero dar una ofrenda, el diezmo, y lo invierto allí y se lo doy a otro. No, tenían que llevarlo específicamente al templo, este dinero. Excepto cada 3 años que lo hacían
sí recogían el diezmo de todo y lo ponían en la ciudad para que los pobres y los huérfanos y las viudas pudieran a tener acceso a eso, pero había un administrador que les podía dar a las personas lo que necesitaban en ese momento y también a los demás levitas. Pero no era como quería, no era que yo particularmente le llevaba y se le daba mi diezmo a otro, no, no. Tenían que llevarlo allá al lugar donde estaba el alfolí y allá el sacerdote o la persona encargada, en el caso del tercer año, lo repartía a las personas que lo necesitaban, de acuerdo a su criterio. Última pregunta y no más. Dice aquí, ¿cuál debe ser la motivación para dar los diezmos? La motivación es el amor. Uno debe hacer todo por amor y con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas gracias, hermanos. Vamos ahora y terminamos. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este hermoso día. Te pido que tú seas sanando a los enfermos, proveyéndole a los que no tienen, Señor, y también consolando a los que están enlutados o a los tristes en el nombre de Jesús. Que tú seas sanando, oh Dios, y obrando a cada uno y cumpliendo, Señor, el propósito con el cual enviaste esta palabra en el nombre de Jesús y que no vuelva vacía y que no se preste para contienda ni divisiones ni mal testimonio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Señor, gracias a ti por tomar el dominio de todas las cosas. Amén y amén.